Buenas noches, Larry. Ya está Larry, solo que active su cámara y su micrófono. Es lo que estoy viendo, que ya está en la presentación. En un momento me imagino que se integrará y daremos inicio. Hola Larry, ¿cómo estás? Hola Adela, muy bien, muchas gracias. Al contrario, al contrario. Ahora sí que ponemos cara al nombre. Me da muchísimo gusto que te tengamos el día de hoy, que tengamos la suerte de aprender de ti y de escucharte. No, al contrario, muchísimas gracias. Aquí con todo el gusto del mundo, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. La realidad es de que debo de confesar que agradezco mucho hayas tomado la llamada de una perfecta desconocida para atender la petición de que hoy nos acompañes y de poder aprender de ti. Y por otra parte, antes de darte el micrófono, si te parece bien, te comparto que en un esfuerzo por vincular a todos los miembros de la comunidad judía, cada jueves se están haciendo eventos para sumarnos en participaciones interesantes, atrayentes para el público, como justamente la de hoy. No obstante, está de más decir que en verdad nos privilegia muchísimo poder contar contigo en este foro. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Las comunidades que de alguna manera están haciendo este esfuerzo y sí me parece importante mencionarlas, es la comunidad Separadí, la comunidad Betel, la comunidad Montesinaí, la comunidad Maguen David, la Keilah Ashkenazi, por supuesto, a nombre de Dov Reina, te doy las gracias, él es presidente de Ramat Shalom, porque amablemente me facilitó tu contacto y más amablemente tú me hiciste el favor de responder a mi llamado y de que tengamos la suerte de tenerte hoy. Un gustazo, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y compartirles un poco de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? En el futuro de tanto lo que está sucediendo en Estados Unidos como en la relación bilateral y obviamente también pues la relación que a todos nos interesa, la relación con Israel, ¿no? Entonces, con gusto compartirles algunas ideas y de igual forma, si a ti te parece, Adela, también recibir algunas preguntas y poder compartir esos puntos de vista también. Voy a leer tu breve reseña porque me mandaste de verdad una breve y me metí a internet y encontré mucha más información, pero sí la quiero leer de cualquier modo. Y después te doy el micrófono, nos das tu exposición y al final abrimos un foro para preguntas. ¿Te parece? Bueno, pues Perfecto. voy a presentar tu breve reseña y empezamos. Larry Rubin es el presidente de la Comunidad Americana en México, junto con el embajador de Estados Unidos en turno, representando a 2 millones de americanos, todas las empresas americanas y a ONGs estadounidenses. En el ámbito profesional, es director general en América Latina de DHR International, una de las firmas globales de búsqueda de ejecutivos más grandes del mundo. En ella, ayuda a directivos y a empresas a conocerse y a trabajar juntos. Por 20 años, ha sido director general en México de diversas empresas transnacionales. Asimismo, por 11 años consecutivos estuvo en el consejo directivo y posteriormente fue nombrado CEO de la American Chamber of Commerce, representando a la inversión norteamericana. Medios nacionales e internacionales reconocieron la labor de la Cámara al ser propositiva en favor de la inversión. Siendo líder de la Cámara Americana, tuvo gran trascendencia al apoyar iniciativas y reformas de ley, así como siendo crítico de ellas si perjudicaban a México o a sus inversionistas. Reunió en 2005 a los 3 candidatos presidenciales, López Obrador, Madrazo y Calderón, hazaña que ningún otro organismo logró antes o después. Tiempo atrás fue director general de Loy American Airlines, alcanzando esta posición a los 24 años de edad. Ya como director general fue electo como primer vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes, estuvo en el Consejo Directivo del CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales en México, y hoy por hoy funge como vicepresidente de esta confederación. Es profesor de la Universidad de Anáhuac y también parte del consejo de su facultad. De igual forma, escribe columnas en el Reforma, Expansión y Forbes. Ha aparecido en las primeras planas de los periódicos nacionales en varias ocasiones. También ha sido invitado a hablar en radio y en televisión en innumerables veces. Y desde hace varios años, Larry se ha consolidado y hoy
es considerado como el líder de opinión más influyente en la relación bilateral México-Estados Unidos. Por sus méritos, fue considerado como candidato a embajador de los Estados Unidos en México, tiene 2 doctorados honoris causa por sus esfuerzos en el tema migrante y otros temas de la relación bilateral. Y hoy tenemos la suerte de escucharte, Lar. Te doy el micrófono. Muchísimas gracias, Adela, y bueno, pues gracias a no nada más el liderazgo de la comunidad judía, sino a todos los que están acompañándonos el día de hoy y escuchando esta ponencia. Espero sea de interés, ¿no? Y particularmente, les ayude también a entender uno qué es lo que está hoy aconteciendo en Estados Unidos, cómo afecta a la relación bilateral México-Estados Unidos, y de igual forma, y un componente muy importante creo para todos nosotros, es cómo involucra a Israel, pues todo este cambio político que se ha venido suscitando en los últimos 90 días en Estados Unidos, y con la llegada del presidente número 46, del presidente Joe Biden, a la Casa Blanca. Entonces, naturalmente creo que al final de esta plática habrá preguntas, y me encantará escucharlas y espero poderlas contestar. Pero básicamente platicarles, pues a partir del 20 de enero, naturalmente, pues cambió no nada más el gobierno, sino cambió de igual forma el partido en el poder, lo cual hace pues una transición todavía mayor. Adicionalmente a un cambio de manejo político, porque pasó de ser Partido Republicano al Partido Demócrata, también hay un cambio importante, particularmente porque el estilo del presidente Trump generó que la oposición estuviera o tuviera pues mayor reticencia a muchos de los proyectos y programas que lanzó el presidente Trump durante su mandato. Entonces, ¿dónde estamos hoy? La realidad es que Joe Biden pues, ha asumido desde el 20 de enero la presidencia, ¿no? Y creo que una de las primeras cosas o de las primeras acciones que hizo fue revertir varias de las políticas que venía llevando a cabo el presidente Trump en varias diferentes modalidades. Particularmente interesante ver que más o menos 45, ¿no? Creo que ya son como más de 50 órdenes ejecutivas, que es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo para llevar a cabo ciertas decisiones sin que tengan que ir al Congreso a decidirse, se han llevado a cabo. Ahora, las órdenes ejecutivas, importante de hacer notar, como no están acompañadas de un proceso legislativo, tienen un tiempo determinado y tienen también normalmente una vigencia que acompaña al presidente en funciones, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas 50 órdenes ejecutivas, como no están yéndose al legislativo, pues para que la iniciativa se convierta en probable ley o se discuta y tal y cual, pues no tienen la fuerza que tuviera una legislación. Entonces, lo que sí es muy cierto es, pues hay dos diferentes estilos, en el estilo de Joe Biden, en el estilo de Donald Trump, pero no nada más el estilo, sino la ideología que lo acompaña, ¿no? Porque básicamente la ideología del Partido Demócrata y la ideología del Partido Republicano pues son muy diferentes, ¿no? El partido Demócrata es una ideología, si lo podíamos definir, entre izquierda y derecha. El Partido Republicano es la derecha y el Partido Demócrata es la izquierda. El que está más cercano generalmente a las empresas, que es más benévolo en temas que tienen que ver con impuestos corporativos, que tienen que ver con temas impositivos, pues generalmente es el Partido Republicano, y por eso vimos que una de las primeras iniciativas que tuvo el presidente Trump fue crear una reforma fiscal que bajara
el impuesto corporativo, lo que se conoce en México como el impuesto sobre la renta, y lo bajara dramáticamente de los 30 a los bajos 20% en Estados Unidos, lo cual obviamente pues generó un boom económico importante en Estados Unidos pre-COVID, que le dio a Donald Trump pues naturalmente una tasa de favorabilidad y de crecimiento económico importante, y también unas tasas de desempleo de igual forma históricas en este movimiento, ¿no? Generalmente el Partido Demócrata, por su parte, pues es un partido más orientado a temas de medio ambiente, por ejemplo, entre tantos otros temas que aborda uno y otro partido. Pero, por ejemplo, vemos mucho en el Partido Demócrata pues la agenda verde, la agenda de energías limpias, ¿no? Y temas como este pues tienden a ser prioridad dentro del gobierno, de un gobierno demócrata. No obstante, también la diferencia es que, por ejemplo, el Partido Demócrata casi en su enteridad tendrá a los artistas de Hollywood más apoyando a gobernantes demócratas, o yo diría casi siempre, si no es que siempre, más que al Partido Republicano. Entonces, es interesante notar, porque obviamente como hablamos a mayor profundidad de lo que está pasando y lo que está sucediendo en estos últimos días en Estados Unidos, creo que al entender la ideología podemos ver también hacia dónde se va a marcar la política pública que cada uno de los gobiernos tendrá. Creo que también importante notar es que Joe Biden hoy por hoy tiene la gran ventaja de tener el Congreso, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Representantes, que sería equivalente en México a la Cámara de Diputados, bajo el mandato del Partido Demócrata. Entonces, esto hace que el gobierno, tanto Poder Ejecutivo como Poder Legislativo, pues estén controlados por un mismo partido, lo cual debería, y digo debería porque no siempre funciona en teoría, digo en la práctica, pero sí en teoría, debería de ayudar a conducir un gobierno más consolidado, ¿no? Aquí la gran diferencia es que en la Cámara de Representantes sí hay una diferencia importante, aunque debo hacer notar que el Partido Republicano sí tuvo una ganancia importante dentro de la Cámara de Representantes, incrementando el número de escaños del Partido Republicano por aproximadamente 12 escaños, lo cual es una diferencia importante, porque acordémonos que en Estados Unidos prácticamente hay dos partidos, ¿no? Y de igual forma en el Senado, pues ahí sí cambió de manos y cambió de ser una mayoría republicana, lo cual había sido en la administración, digamos, en los últimos 2 años, cambió a ser de mayoría demócrata, aunque verdaderamente están prácticamente 50-50. El voto de calidad siempre se le da al vicepresidente, en este caso a la vicepresidenta Kamala Harris, y eso hace que el Partido Demócrata tenga una mayoría relativa en la Cámara de Senadores. Esto también hace que el control de las comisiones, el control de la agenda, etcétera, etcétera, pues pasa de la mayoría republicana a la mayoría demócrata, y por eso hemos visto algunos de los temas salir sobre quién debe estar y quién debe conducir qué comités o qué comisiones dentro de la Cámara Alta. En la Cámara Baja, pues como sabemos, Nancy Pelosi ha tenido un control importante desde que Paul Ryan dejó pues de mayoritear la Cámara de Representantes, y bueno, pues nuevamente Nancy Pelosi está controlando la Cámara Baja, y creo que es importante hacerlo notar porque si bien esta diferencia de que el partido hegemónico, por llamarlo de alguna forma, es el que tiene pues la cámara alta, la Cámara Baja y el Poder Ejecutivo,
La realidad debería traducirse a poder llevar a cabo una agenda ambiciosa o más ambiciosa de lo que podría ser un presidente que no tenga las dos cámaras y que tuviera oposición en su primer mandato. Interesante de notar es generalmente, o ha pasado así casi en todas las ocasiones de los últimos gobiernos, el presidente entrante logra tener las dos cámaras, tanto la Cámara Alta como la Cámara Baja, bajo su control, y esto le ayuda para que en los primeros 2 años pues logren hacer los cambios que ellos crean pertinentes. Hoy en día, pues algunas de las situaciones que están suscitándose en Estados Unidos, pues particularmente han tenido que ver con temas migratorios, lo cual ha sido importante estos últimos días, ¿no? El tema migratorio ha venido a cambiar de dimensión, porque si bien el presidente Trump había firmado un acuerdo con México en términos migratorios, que permitía de cierta forma reducir drásticamente los flujos migratorios que estaban llegando a Estados Unidos, los flujos migratorios de indocumentados que estaban llegando a Estados Unidos, por citarles un ejemplo, en mayo del 2019, los flujos mensuales eran aproximadamente 110, 115 mil migrantes indocumentados que trataban de cruzar la frontera. Para cuando firmaron el acuerdo México y Estados Unidos de apoyo migratorio, estos números bajaron drásticamente a aproximadamente 30 o 40 mil migrantes cruzando la frontera. Entonces, pues naturalmente la ayuda de México ha sido fundamental para poder llegar y lograr estos números, pero de igual forma fue la coalición que se hizo con el Triángulo Norte, ¿no? que incluía a naciones como Guatemala, la frontera principal del sur de México, y el tener a Guatemala, México y Estados Unidos trabajando conjuntamente para reducir los números de migrantes indocumentados, pues ayudó a Estados Unidos a tener un mayor control de la frontera sur de Estados Unidos. Hoy en día, con los cambios que hizo el presidente Joe Biden con las órdenes ejecutivas, ha creado una percepción, porque esa es una parte importante, de que las reglas o las leyes migratorias cambiaron, y naturalmente esto le ha hecho que sus números o los números de migrantes indocumentados no bajaran, sino al contrario, subieran drásticamente, y hoy podemos estar hablando de una potencial crisis migratoria que nuevamente se suscita en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, el tema migratorio siempre ha sido un tema de todos los gobiernos, desde inclusive antes de Ronald Reagan. Nos acordaremos, Ronald Reagan fue el último que logró un cambio importante dentro de las políticas migratorias de Estados Unidos al crear una amnistía, y desde entonces, pues cada uno de los presidentes que lo sucedieron han tenido una situación importante con el número de migrantes creciendo que estaban o que están llegando a Estados Unidos. Como sabemos, Estados Unidos es considerado en el hemisferio y pues probablemente en el mundo como un destino principal donde quieren trabajar y vivir personas no tan privilegiadas como los estadounidenses en cuestión de oportunidades, y esto ha hecho que pues quieran ir a migrar, ¿no? y vivir en el país. Otro de los temas importantes es el hecho de que en términos de la relación con Israel, y yo creo que este es uno de los cambios principales, la relación entre Joe Biden y el gobierno de Israel, pues empieza, ¿no? es un inicio, empieza a forjarse. La realidad es que Israel pues tuvo un gran amigo
en el gobierno anterior, y todos lo sabemos y lo vimos claramente con el cambio de la embajada, que fue un cambio drástico en la política que venía llevando a cabo Estados Unidos en las últimas décadas, y esta señal clara de apoyo a Israel creo que fue muy importante porque sí marca un precedente hacia futuro en otras administraciones. Es bien claro que el lobby judío en Estados Unidos es de gran trascendencia y de gran fuerza, y creo que esto ha sido muy importante porque ha hecho que Israel se pueda consolidar ante Estados Unidos de una forma muy positiva, y no nada más positiva, sino de acción hacia futuro, gracias a organizaciones como AJC, entre otras tantas organizaciones como AIPAC y demás en Estados Unidos, que han ayudado a posicionar los temas importantes para Israel ante Estados Unidos. Y creo aquí importante de hacer notar también que a pesar de que la comunidad israelí, por llamarlo, en Estados Unidos es verdaderamente pequeña comparada a la gran comunidad mexicoamericana en Estados Unidos, la efectividad de la comunidad israelí ha sido impresionante, y de la comunidad judía ha sido impresionante, y la verdad una gran lección de cómo, pues cómo buscar apoyos de Estados Unidos, que creo serviría muy bien que México pues lo analizara y siguiera los pasos, ¿no? Y hiciera verdaderamente un benchmark de lo que hace Israel en Estados Unidos. Creo que México, que tiene más de 50 millones de connacionales en Estados Unidos, 10 millones de ellos viviendo en el estado de Texas, nada más, entonces se podrán imaginar que ese es un número enorme. Los dos estados que más mexicanos tienen en Estados Unidos son Texas y es California. De igual forma, otras comunidades pues tienen grandes números de mexicanos, pero estos dos estados se llevan el gran número de mexicanos viviendo allá. La realidad es que falta mucho para que México tenga la voz y los mexicoamericanos tengan la voz que tienen otras comunidades como la comunidad judía en Estados Unidos. Y yo creo que será importante hacia futuro que se tome un enfoque muy serio para que la comunidad mexicana en Estados Unidos pues tenga mayor representatividad. Si vemos hoy, el Senado prácticamente no tiene senadores, o más bien no hay ni un senador electo de ascendencia mexicana, y en cambio otras minorías como la afroamericana pues tiene un número importante de representatividad en el Congreso. Entonces, esta parte yo creo que es importante, pero bueno, pues al inicio de este gobierno de Joe Biden, creo que lo que estaremos viendo, todavía hay mucho por definirse, ¿no? Creo que lo que compete a la relación México-Estados Unidos todavía está por verse, de quién decidirán será el próximo embajador de Estados Unidos en México. Y definitivamente por lo que me han dicho mis fuentes en Washington, D.C., es que sea un embajador de carrera, ¿no? Un embajador que ya ha estado en la diplomacia anteriormente, y que sea el que se convierta en el embajador de Estados Unidos en México. Y lo podemos también, si analizamos el muy reciente pasado, las últimas 2 décadas, por ejemplo, generalmente ha sido la posición del Partido Demócrata el que pongan en la Embajada de Estados Unidos en México a alguien, a un funcionario que tiene gran experiencia diplomática para la Embajada de Estados Unidos en México. Creo que este será el caso también, y más ante la creciente necesidad de establecer una relación importante con México, porque pues hay varios temas que son de gran interés para estadounidenses y para el gobierno de Estados Unidos en México.
entre los que se encuentran, pues naturalmente temas que tienen que ver con la inversión norteamericana en México, que tienen que ver con temas migratorios, como lo que platicábamos, que tienen que ver con temas de narcotráfico. Del lado mexicano, una parte importante, y estuve hace poco hablando de ello en otro foro, el tema de la importación en México de armas, ¿no? Ilegales, que ha sido un problema importantísimo para México, y este es otro de los temas que de igual forma estarán en la agenda México-Estados Unidos. Pues son nada más un compendio de lo mucho que esta relación tiene y que es de interés para mexicanos y para americanos. Nada más para ponerlo en un contexto muy sencillo, la Embajada de Estados Unidos en México es hoy por hoy la embajada más grande que tiene Estados Unidos fuera de otro país, excepto Afganistán, pero ahí particularmente porque tiene Estados Unidos una gran presencia militar, hace que Afganistán tenga más funcionarios o más elementos en la embajada que la de México, pero la realidad es que la embajada de Estados Unidos en México es hoy por hoy la embajada más grande que tiene Estados Unidos. De igual forma, la que más consulados tiene y también pues por el gran número de visas que emite la embajada de Estados Unidos en México para mexicanos. Entonces, la relación bilateral es y ha sido de suma importancia para Estados Unidos. Yo creo que una de las primeras enseñanzas que tuvo el gobierno anterior es la vital importancia que tiene México para Estados Unidos, no nada más por los más de 50 millones de los que platicábamos mexicoamericanos viviendo en Estados Unidos, sino también por la diversidad de temas, como pueden ser temas comerciales, y justo como platicaba Adela, pues yo me he especializado mucho en temas comerciales, de ahí vengo, ¿no? de liderar la Cámara Americana de Comercio, hoy pues tener el privilegio de liderar la sociedad o la comunidad americana en México, pero la realidad es que el TEMEC sí ha sido un avance importante en la relación bilateral en términos comerciales. ¿Por qué? Pues si vemos el Telecán, el original, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que fue firmado pues en su momento, o que más bien fue creado en su momento por George Bush, por el primer ministro Mulroney, por el presidente Salinas de Gortari en México, pues fue un tratado totalmente innovador, un tratado que le facilitó a México una relación envidiable al mundo, una relación con la economía más grande del mundo, que hoy por hoy la economía de Estados Unidos es la economía más grande del mundo por mucho, probablemente todavía pues, más del doble que lo que es China, que sería el segundo país o la segunda economía más grande del planeta, ¿no? Y lo interesante aquí es que Estados Unidos representa aproximadamente 25%, un cuarto del total de la economía global. Entonces, el hecho de que México llegara a un acuerdo de la forma y del contenido que logró con el Telecán, que entró en funciones el 1 de enero de 1994, verdaderamente revolucionó la forma en que México hacía negocios con el mundo. Y la gran ventaja fue que de repente México abrió las puertas a la industria y fue cuando entonces las grandes empresas norteamericanas y también empresas medianas, empresas chicas, vinieron a establecerse a México. Poblaciones completas como Ciudad Juárez, Reynosa, Tijuana, pues vieron un incremento importante en las empresas e industrias que estaban llegando a sus ciudades. Hoy por hoy, Ciudad Juárez, yo me atrevería a llamarlo el corazón industrial de toda América del Norte por la cantidad de empresas que tienen ahí, pues, y que radican ahí sus operaciones industriales que surten al resto de Norteamérica. Entonces, el Telecán, pues, fue totalmente innovador, histórico en su momento, porque no había un acuerdo similar trilateral firmado con 3 gobiernos y mucho menos con el gobierno de Estados Unidos,
Entonces, esto revolucionó y vino a revolucionar importantemente el crecimiento económico de México, obviamente favoreciendo a la creación de empleo, favoreciendo a la inversión vertida en México, y pues esto ayudó naturalmente a mejorar la economía y los indicadores económicos en la República Mexicana. Lo interesante es que después de más de 20 años, pues naturalmente lo estipulado en el tratado original, algunas de las terminologías, algunos de los capítulos, tanto faltaban como sobraban, ¿no? Porque pues la naturaleza del principio de los 90 era ya muy diferente a la naturaleza del principio de los 2020, ¿no? Entonces, hubo otro intento, el cual nunca se dio, pero hubo un intento en el 2004 aproximadamente por parte en ese entonces del presidente George Bush de modernizar el Telecán, y entonces él en su momento con el gobierno de Felipe Calderón introdujo con el gobierno de Vicente Fox en su momento, introdujo lo que se llamó el ASPA, el Acuerdo de Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que cierta forma, para no tener que negociar o renegociar todo el tratado, pues fue una serie de capítulos que añadían los términos de seguridad y naturalmente varios de los términos comerciales que hacían falta en el original o que modernizaban el original Telecán. No prosperó el ASPAN a la llegada del gobierno de Barack Obama, pues naturalmente el ASPAN desapareció y fue la última vez que hubo discusión sobre modernizar el Telecán. Si ustedes se acordarán en ese tiempo, del tiempo de Vicente Fox y George Bush, pues se hablaba del Telecán 2.0. Claro está que lo que sí creó, y me acuerdo perfecto, porque yo en el 2005-2006, una vez me invitaron a hablar a una ciudad en Estados Unidos, a Peoria, Illinois, que es una muy pequeña ciudad, pero que tenía dos plantas importantes, una de Caterpillar, los que hacen equipo para la construcción, y otra de Maytag, que hace lavadoras y enseres y otro tipo de productos. Me invitaron a hablar a Peoria, y lo que yo descubrí en el 2006 fue que mucho de lo que llaman Middle America o digamos la media de Estados Unidos, pues estaba verdaderamente en contra de lo que representaba el Telecán. ¿Por qué? Porque la percepción, y acordémonos que en la política la percepción es realidad, ¿no? Pero la percepción puede estar no fundamentada en la realidad, pero pues así es en la política. La percepción era que el Telecán había perjudicado a los estadounidenses, lo cual obviamente era totalmente falso, porque el Telecán le produjo a Estados Unidos y a los estadounidenses pues precios mucho más accesibles en todo tipo de productos, ¿no? Como también en manufactura, lo cual hizo que los precios al consumidor, ¿no? final pues bajaran en muchos productos gracias al Telecán, gracias a las ventajas que México le podía brindar a Estados Unidos, porque interesantemente y en particular con el mercado entre México y Estados Unidos es que se complementan. Por ejemplo, uno de los complementos naturales entre el mercado mexicano y el mercado estadounidense es que las poblaciones se complementan. La población norteamericana en su generalidad está envejeciendo, donde la población mexicana es pues una población joven en sus 30s, ¿no? Y estas se complementan naturalmente. Entonces, en muchos sentidos, las economías también se complementan entre México y Estados Unidos. Y entonces, regresando al ejemplo de Peoria, cuando llegué ahí me di cuenta del gran desafío que representaba la percepción del Telecán, y estamos hablando del 2005-2006, representaba el Telecán en Estados Unidos. Entonces, no es extrañarse que unos años después,
en 2016, ¿verdad? 10 años después, cuando llegó Donald Trump, pues lo que empezó a escuchar de muchas de estas poblaciones es los malísimos, ¿verdad? Y digo malísimos entre comillas, porque esa era nada más una percepción, los malísimos efectos que había tenido el Telecán en las economías locales de estas pequeñas poblaciones y de estas ciudades. Entonces, naturalmente, el primer impulso del entonces candidato era desaparecer el Telecán y no tener ningún tipo de acuerdo, hasta que se le pudo demostrar, particularmente por gran ayuda del secretario de Agricultura, el exgobernador del estado de Georgia, al entonces secretario Perdue, que la relación entre México y Estados Unidos era vital para la economía de Estados Unidos y vital para la población estadounidense en el aspecto agrícola, pues particularmente porque los productos del campo de México pues le dan prácticamente de comer a los estadounidenses, ¿no? No hay supermercado, y ustedes seguramente lo han constatado, no hay supermercado en Estados Unidos que no lleve, ¿no? En el área de frutas y verduras, pues un gran porcentaje de productos hechos en México para exportación a Estados Unidos. Entonces, la realidad es que en temas agrícolas, como en otros temas, pues la agroindustria entre México y Estados Unidos es importantísima, ¿no? Y por eso podemos ver que uno de los appetizers más importantes o más codiciados o populares en Estados Unidos, pues son el guacamole con totopos, ¿no? Y el guacamole naturalmente con aguacate, pues producido y aguacate traído desde Michoacán, ¿no? Entonces, este tipo de ejemplos abundan en la relación México-Estados Unidos y de Estados Unidos a México de igual forma. Entonces, el TEMEC pues, fue un instrumento creado para darle continuidad a lo que ya estaba funcionando en el Telecán y de igual forma a introducir temas importantes que no estaban en el acuerdo comercial de ese entonces, por ejemplo, temas energéticos que en su momento pues no se mencionaron en el Telecán original, temas que tenían que ver pues obviamente con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Porque pues en los 90s nadie se imaginaba pues que estaríamos comprando inclusive el supermercado vía online, ¿no? Y mucho menos todo lo que hoy en día podemos hacer en línea para comprar y vender productos y servicios. Entonces, todo esto también se llevó ya al TEMEC y esto fue pues lo que inició este segundo acuerdo comercial que es y será tan importante en la relación México-Estados Unidos. Entonces, pues, ¿qué nos depara? Pues uno es que el TEMEC, que es un instrumento relativamente nuevo, pues aunque no sufrirá el TEMEC como tal cambios importantes, yo creo que esta administración, la administración de Joe Biden, querrá introducir adicionalmente a lo que existe en el TEMEC, pues querrá introducir temas que tienen que ver con energías renovables, querrá también establecer temas que tienen que ver con el medio ambiente y como vimos en esta última conversación que tuvo, o la primera conversación que tuvo Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, los temas centrales que le interesan al gobierno del presidente Biden tienen que ver con temas climáticos, tienen que ver naturalmente con comercio y tienen que ver con temas migratorios, ¿no? Creo que fue interesante escuchar este diálogo entre los dos mandatarios y marca la pauta de cómo se comportará la relación bilateral México-Estados Unidos. La realidad es que Estados Unidos pues tiene muchos, y el presidente Joe Biden tiene muchos temas sobre la mesa, entonces habrá que ver primero pues quién será el próximo embajador para ver qué tipo de influencia tiene sobre el gobierno de Joe Biden y segundo también ver la agenda
que estará promoviendo, o las prioridades que estará promoviendo el gobierno de Joe Biden hacia México. Todavía falta para ello, ¿no? Apenas el Senado, que es el que ratifica a los embajadores, pues todavía tiene una tarea importante de iniciar este proceso. Ahorita está llevando a cabo secretarios, subsecretarios y otros altos funcionarios que tienen que ser ratificados. Y yo creo que pronto empezaremos a ver, pronto hablando de los próximos 2 a 4 meses, empezaremos a ver ciertos nombramientos para las embajadas que más interés tiene de nombrar a embajadores ante esas naciones. Entonces, yo espero, porque es algo que me preguntan constantemente, que para septiembre u octubre ya tengamos al embajador de Estados Unidos en México. Si los tiempos se eficientan, claro está que de no ser así, pues a lo mejor podríamos estar viendo que se alargue hasta enero del 22 el nombramiento y el que esté ya físicamente y esté presente en México el nuevo embajador de Estados Unidos. Entonces, creo que esa es una sinopsis de esta relación bilateral, ¿no? Y creo que los temas sobre la mesa en la agenda bilateral pues siempre son y siempre han sido importantísimos para México, pero no paro de resaltar que también para Estados Unidos los temas que tienen que ver con México son trascendentales. Por ejemplo, el estado de Texas, el primer socio comercial que tiene el estado de Texas, pues es México, y por mucho. Entonces, otros estados de igual forma, yo diría la mayoría de los estados en la Unión Americana, su principal socio comercial o el segundo socio comercial para sus estados es México, por lo que representan números importantes, representa comercio importante entre las dos naciones, y sin duda pues será importante ver también en términos comerciales la importancia que le dé el gobierno de Joe Biden a México en ese aspecto. Para finalizar, creo que todavía es muy temprano para ver las prioridades que marcará en términos bilaterales Joe Biden. Inclusive es muy temprano para ver las prioridades que marcará con otros jugadores en el mundo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, con Israel, ¿no? Porque ahorita pues ha sido un periodo, ¿no? Los primeros 90 días generalmente lo son, pues para conocerse. En este caso Joe Biden conoce a muchísimos por su tiempo de haber sido vicepresidente, pero es un tiempo de, pues más bien de establecer las relaciones, ¿no? Vimos apenas la semana pasada que empezaron a tener el primer diálogo los mandatarios de México y Estados Unidos. 2 semanas antes lo tuvo con Canadá, y así pues poco a poco el presidente Joe Biden pues establecerá estos diálogos con los diferentes países del mundo, y de igual forma pues apenas se está iniciando el nuevo gobierno y será muy temprano para ver hacia dónde dirigen sus esfuerzos en materia de política exterior. Con esto dicho, Adela, si te parece bien, paro ahí porque pues, sé que hay varias preguntas y encantado de tomarlas y contestarlas. Te agradezco muchísimo, Lar. Te agradezco muchísimo, una exposición muy amplia en este tiempo, y la realidad nos ilustraste en materia de muchas problemáticas que a todos nos preocupan. Tengo algunas preguntas que te quiero formular, algunas más vinculadas a la problemática que nos planteaste en tu presentación, algunas un poco más alejadas. Sin embargo, te hago la mayor cantidad de preguntas que nos puedas responder. Dice así, el TEMEC puede estar en peligro de desaparecer ante las reformas energéticas y laborales en México? Pues mira, la verdad es que no. La realidad es que para México y para el gobierno de Andrés Manuel, el TEMEC siempre ha sido muy importante, ¿no? Por eso vimos que cuando él
ganó la presidencia, pero antes de asumir el control, pues Andrés Manuel ya tenía un negociador en Washington, ¿no? A Jesús Seade, a quien conozco muy bien, y Jesús se dedicó en los primeros meses, a pesar de que no había, que todavía no tomaba funciones el presidente López Obrador, se dedicó a establecer una relación importante con el negociador en jefe de Estados Unidos, y esto pues facilitó para que cuando se llegara a un acuerdo, pues el gobierno del nuevo presidente en México pues lo aceptara, ¿no? Entonces, no, el TEMEC no corre riesgo, pero lo que sí es muy importante de hacer notar es que con estas iniciativas que el Ejecutivo en México ha llevado ante el Legislativo, sí puede encontrarse en que estén en disputa, ¿no? y en litigio también, pues varias de las iniciativas que, como sabemos, los tratados pues siempre están arriba de las leyes que se puedan promulgar, ¿no? Entonces, lo que sí hace el TEMEC es fortalece y protege a la inversión, particularmente hablando sobre México, pero es el mismo caso para Canadá y Estados Unidos, fortalece y protege a los inversionistas, ¿no? Entonces, creo que lo que sí estará pasando es que México estará abierto a más litigios si algunas de estas iniciativas se encuentran siendo violatorias del TEMEC. De acuerdo. Nos pregunta Enrique Olivares, ¿cómo analiza la industria cárnica y la exportación de estos productos a Estados Unidos? Buen punto, y creo que la industria cárnica sin duda es muy importante. Es interesante notar porque como es una industria altamente innovadora en el sentido de las tecnologías que se están usando hoy en día, pero no nada más esto, es interesante también de notar que Estados Unidos no nada más es un mercado de exportación de cárnicos, sino también es un mercado de importación, ¿no? Entonces, lo que sucede entre México y Estados Unidos es que tienes de los dos sentidos el mercado cárnico. Claro está que el mercado estadounidense de la exportación de México a Estados Unidos es de suma importancia para los empresarios en este ramo. Y creo yo que las oportunidades continuarán, ¿no? Creo que a pesar de que entre un nuevo gobierno, pues hay ciertas industrias y particularmente las industrias que tienen que ver con alimentos, pues seguirán siendo de alta importancia para el consumidor norteamericano, y podremos ver que pues satisfacer al mercado más grande del mundo pues siempre será una gran oportunidad para muchos. Entonces yo creo que continuará siendo un mercado muy atractivo. La compra y venta de cárnicos sin duda continuará creciendo en los dos sentidos, y pues esto le brindará naturalmente al empresario mexicano pues de varias oportunidades interesantes en el mercado estadounidense. Nos pregunta Emily Haber, comentaste que el gobierno de Donald Trump fue muy cercano a Israel. ¿Cómo ubicas o en dónde ves parado al gobierno actual vinculado a Israel? Claro, es muy temprano de saberlo, ¿no? Creo que pues no será la misma cercanía que tenía Netanyahu con Trump. Eso es natural, ¿no? Pero también porque son ideologías, pues eran ideologías más similares, la de Netanyahu con la de Trump, que la que actualmente tiene Joe Biden con Netanyahu, ¿no? Y particularmente, como hemos visto, un debilitamiento al interior de Israel del primer ministro, pues esto también lo pone en una posición más difícil pues para sentarse en la mesa de negociación del gobierno de Joe Biden. Pero lo único que habrá que notar, que será muy importante, es que no se suscite lo que se suscitó con Barack Obama y el gobierno de Israel, ¿no? Que no fue una relación cercana.
sino más bien al contrario, fue una relación bastante distante. Y creo que ninguno de los dos países, y particularmente Israel, pues se pueden dar el lujo de tener una relación distante, ¿no? Y creo que, pues acordémonos, pues Obama, su vicepresidente era Joe Biden, ¿no? Entonces esperemos que no vaya en esa dirección. Creo que todavía no tenemos suficiente información para determinar qué prioridad le dará a Israel, pero creo que lo importante es que Israel ha venido trabajando desde hace muchas décadas en fortalecer su posicionamiento tanto fuertemente, tanto al interior del Congreso estadounidense como de igual forma ante los dos partidos, el republicano y el demócrata. Entonces, tiene muchos amigos Israel en Estados Unidos y siempre es popular y bien visto apoyar a Israel, afortunadamente, y eso ayuda a que la relación con Israel pues siempre es buena o muy buena, ¿no? De acuerdo. El tema de todos, de tantos años, ¿le va a dar Joe Biden seguimiento al muro que comenzó a construir en México Donald Trump? Pues es interesante. La realidad es que el muro lleva muchísimos años de existencia, ¿no? 800 kilómetros de muro han estado ahí desde los tiempos de Bill Clinton, ¿no? Interesantemente, no se le dio la publicidad que se le dio a Donald Trump, pero pues Bill Clinton, siendo demócrata, construyó cientos de kilómetros, ¿no? Donald Trump hizo poco en cuestión de acrecentar el muro entre México y Estados Unidos. Lo que sí es una realidad es que más allá del muro, porque es más simbólico que otra cosa, lo más importante aquí es qué política migratoria tendrá el presidente Joe Biden, ¿no? Y pues naturalmente inició su campaña hablando de una política migratoria mucho más amable, una política migratoria mucho más abierta, pero esto puede jugar de las dos formas, ¿no? Porque al promover este tipo de políticas, pues provoca una situación, que es lo que está pasando hoy en día, en que tengas muchísimos más migrantes queriendo ir a Estados Unidos de una forma ilegal, ¿no? Y en Estados Unidos, el presidente, sea quien sea, pues tiene la obligación de seguir la ley, ¿no? Y la ley marca claramente que no, si son indocumentados no pueden entrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, por más benéfico que quiera o benévolo que quiera ser un presidente, pues la ley no lo es, ¿no? Entonces aquí el problema radica no en lo que haga el Poder Ejecutivo como tal en el tema migratorio, sino radica en que el Congreso tiene que ser el que legisle adecuadamente una política migratoria que esté al día, ¿no? Porque la política migratoria que actualmente tiene Estados Unidos es una serie de parches que no funcionan, que causan una cantidad de confusiones y oportunidades para el crimen organizado, que son los que más se benefician con el cruce ilegal de personas. Nada más para darles una idea, por cada cruce que hace un pollero, está cobrando aproximadamente $10,000 por persona. Y estamos hablando que muchos de ellos, pues es gente muy pobre, que pues vende y pide prestado y hace lo que tenga que hacer por llegar a Estados Unidos y ellos no garantizan nada, ¿no? Si no lo meten, pues aquí le van a pedir un reembolso, ¿no? Pero claro está que el crimen organizado es el que más se beneficia sobre esto y pues por eso ahora de repente vimos una cantidad enorme de indocumentados en la frontera que no se había visto desde que el presidente Trump había firmado el acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Sí, terrible, terrible que cobren esas cantidades. Tengo dos preguntas de Dov Mareina. La primera es, ¿qué papel esperas de Roberta Jacobson para México? La segunda atiende un poco a quién miras tú como posible. ¿Cuál es el futuro del Partido Republicano? ¿Seguirá siendo su líder Donald Trump? Buen punto. Roberta Jacobson seguirá jugando un papel muy importante, sin duda. Roberta Jacobson, yo la conozco desde hace pues, como 3 o 4 décadas, porque Roberta Jacobson ha estado involucrada con México desde la Secretaría de Estado, pues muchísimos años, ¿no? Antes de ser embajadora
Ella estuvo muy relacionada con temas de México. Ella manejó lo que se llama el Mexico Desk, ¿no? Que es el encargado, digamos, del seguimiento de los temas que tienen que ver con México. Y en este nuevo rol que se creó para ella, de cierta forma, los temas que tienen que ver con la frontera, lleva al gobierno de Joe Biden a alguien muy cercano y que entiende muy bien la relación entre los dos países. Creo que Roberta Jacobson entiende también muy bien quién es Andrés Manuel López Obrador, cómo piensa y cuáles son sus fuerzas y sus debilidades. Y esto yo creo que hace que Joe Biden tenga de primera mano a un experto, hablándole sobre la relación México-Estados Unidos. Claro está que tendremos que ver cómo se da la relación con un futuro embajador que se nombre, ¿verdad? Porque este papel que se le dio a Roberta Jacobson, pues no ha existido, ¿no? Y de cierta forma, pues es parte de las tareas que tendría el próximo embajador. Entonces tendremos que ver cómo se acomodan las cosas, pues para que los dos tengan un papel importante en la relación de las dos naciones. El Partido Republicano, creo yo que interesantemente el presidente Donald Trump seguirá siendo una fuerza muy importante dentro del partido. No nos olvidemos que él recibió casi 75 millones de votos, o sea, casi el 50% de la población electoral total de Estados Unidos. Es un número enorme. Ha sido el presidente en funciones que más ha recibido votos, ¿no? Entonces, difícilmente alguien como él se va a ir a Mar-a-Lago o a donde fuera y se va a retirar a jugar golf, ¿no? Aunque le guste el golf al presidente Trump, él sin duda seguirá siendo una voz importantísima dentro del partido, pero también es muy cierto, pues dentro del partido hay otras voces que están buscando ser notadas, ¿no? Y de tener un futuro, ¿no? Entonces, sería interesante observar lo que sucede al interior del partido en los próximos meses. Lo que es muy cierto es que el partido buscará tener la mayoría en la Cámara Baja, que eso es que es altamente probable, porque la tendencia actual es que el Partido Republicano continuará acrecentando los escaños que tiene en la Cámara Baja, y esto le dé entonces al Partido Republicano la mayoría en la Cámara Baja, y la Cámara Alta, pues bueno, estará por verse en las próximas elecciones. Perfecto. Pregunta Manuel Politi, permíteme un segundito leértela la pregunta. Hablaste de la comunidad mexicoamericana y de que no hay nadie el día de hoy en algún puesto. ¿Realmente crees que haya un avance en este tema, que los miembros de esta comunidad puedan desarrollar puestos importantes o serán segregados? ¿Y qué partido le dará más opciones a la comunidad mexicoamericana? Claro, es muy buen punto. Mira, la realidad es que más allá de que sea segregada, porque no lo veo de esa forma, la realidad es que no he visto que haya cuadros suficientemente fuertes, ¿no? de mexicoamericanos en la política estadounidense, ¿no? Y creo que de ahí empieza o ahí radica pues parte del problema de por qué no hay suficientes líderes políticos de origen mexicoamericano en el Congreso, en gobernaturas, etcétera, etcétera. La realidad es que si vemos a los dos partidos, interesantemente, comparamos las cifras de aquellos líderes políticos electos, el Partido Republicano por el número de gobernadores y de congresistas que ha tenido de origen mexicoamericano, ha tenido más que el Partido Demócrata, pero también está, y es muy claro, que el Partido Demócrata está buscando fuertemente acrecentar el número de hispanos y de mexicoamericanos que tienen, pues sabiendo el importante motor y el importante papel que están y que jugarán en el futuro, ¿no? La tendencia es que en el 2050 habrá más hispanos, de los cuales la mayoría son mexicoamericanos, que anglosajones en Estados Unidos. Entonces,
Es por eso también que alguien como Joe Biden, un político muy experimentado, pues rápidamente vio esta oportunidad y no ha tenido ningún empacho en decir que él tiene el gusto de César Chávez, uno de los líderes políticos mexicoamericanos más reconocidos, en el despacho Oval, ¿no? Entonces, sin duda, ambos partidos, tanto el republicano como el demócrata, saben la gran diferencia que hará el voto hispano y que cada vez será mayor y mayor. Y la realidad es que pues, los dos partidos buscarán en los próximos años pues, atraer a más hispanos, particularmente a más mexicanos, a votar por los candidatos de su partido, ¿no? El estado de Texas creo que es un estado bien importante en cuestión de México-americanos, ¿no? En particular, y pues estos 10 millones, por ejemplo, que radican en Texas, pues también juegan un papel importantísimo en la política México-Estados Unidos, y veremos otros estados de igual forma, pues con un número importante de candidatos hispanos, pero esperemos pronto sean más candidatos mexicoamericanos. Perfecto, Larry. Quiero ser respetuosa de tu tiempo, pero tenemos un par de preguntas más, si me lo permites. Claro, nos dice Elías Harari, ¿cómo ves la recuperación del turismo americano hacia México? Y te manda saludos. Muchísimas gracias, Elías. Igualmente, pues mira, muy buena pregunta. La realidad es que yo creo que se va a recuperar de una forma más rápida que otros mercados. ¿Por qué? Porque para los norteamericanos viajar a México es un viaje prácticamente doméstico, ¿no? Y me refiero a doméstico porque en hora y media puedes estar en muchas partes de México, ¿no? Desde Estados Unidos. Entonces esto, o si estás viajando desde Miami hasta menos tiempo, ¿no? Pero esto entonces provoca que uno de los destinos principales de atracción sea México. ¿Por qué? Porque pues con el tema de COVID, lo último que quiere hacer la gente es meterse en un avión y estar 8 o 10 horas viajando a Europa, ¿no? O sea, simplemente no es algo que quiera hacer, ¿no? Entonces, lamentablemente para las aerolíneas, ¿no? Claro está. Pero entonces, esto sí es una oportunidad para el turista, para atraer turistas estadounidenses a México, ¿no? Y por eso hemos visto un recién y gran crecimiento a los destinos turísticos principales de México, llámese Puerto Vallarta, Cancún, Cabo, ¿no? Han estado recibiendo un número importante de visitantes norteamericanos en últimas fechas, y creo que así continuará, tan siquiera por lo que conlleva en este año 21. Entonces, esto pues debe favorecer a los principales puntos turísticos de México. Creo que la política de atracción turística de México pues ya no es la misma que se tenía anteriormente, y esto puede debilitar a que el exposure del potencial turista hacia México se dé, pero sin duda creo que México seguirá siendo una opción muy relevante para el turista estadounidense. Perfecto. Irit nos pregunta, bueno, nos dice, te da gracias por la presentación, dice que le pareció muy clara y precisa, y pregunta, ¿cómo es el panorama migratorio para los mexicanos que radicamos en Estados Unidos? Los trámites migratorios han sido notoriamente lentos durante la administración de Trump. Con Biden, ¿se pronostica también mayor rapidez al respecto? Los retrasos en la administración de Trump fueron muy marcados, nos dice Irit. Muy, muy buen punto. Yo creo que aquí hay un tema bien importante, ¿no? Y ese es el volumen que representan los trámites migratorios en Estados Unidos. Y ahora con el tema de COVID, lamentablemente, pues ha atrasado todo, ¿no? De por sí, entendiendo que las burocracias son burocracias, ¿no? Llámese en México, llámese en Estados Unidos, y ninguna, yo podría decir, es eficiente, ¿no? Habrá otras economías que tienen una gran eficiente burocracia, pero sin duda la burocracia estadounidense, y particularmente en lo que tiene que ver temas migratorios, pues no es exenta.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces dado el COVID, yo creo que las demoras van a continuar, ¿no? Nada más para solicitar una visa, esto todavía sigue siendo un tema enorme, ¿no? Y creo que esto no ayuda el hecho de que México pues es el país que más visas solicita en el mundo, ¿no? Entonces, y el gobierno pues destina a cierto número de cónsules todo el año para manejar visas, ¿no? No es como una empresa que tienes pues más clientes, ¿no? O más gente yendo por sus visas, meten más funcionarios, así no funciona la burocracia estadounidense, ¿no? No le importa si en el mes de diciembre tienen el doble, pues siguen teniendo el mismo número de funcionarios, que no tiene lógica, pero bueno, esa es la lógica burocrática. Entonces, creo que los retrasos continuarán. Esperemos que los puedan resolver porque hay un retraso significativo en los procesos. Definitivamente estamos atrasados, creo yo, en Estados Unidos por más de un año y difícilmente veo que se actualicen de una forma rápida. Yo creo que en los próximos 2 años no habrá una actualización ya verdadera a donde estaban anteriormente, que tampoco era lo más eficiente del mundo, ¿no? Pero bueno, era mejor de donde estamos hoy. Entonces, lamentablemente creo que eso continuará y pues veremos qué decide hacer Joe Biden, porque sí es un tema importante, ¿no? Es uno de tantísimos temas que Claro. maneja el Poder Ejecutivo, pero bueno, pues esperemos que sí le den una prioridad a los temas migratorios. Perfecto. Como te dije, quiero ser respetuosa de tu tiempo, pero no me puedo quedar con esta pregunta en el tintero. Como mexicanos, ¿en qué puede ayudarnos el vecino más poderoso del mundo? Y yo me atrevería aquí a añadir que con todo el tema de la vacunación, en algunos medios de comunicación se ha escuchado que Estados Unidos ya está desarrollando su propia vacuna para uso interno. ¿Qué nos puedes abonar con respecto a esta problemática? Claro. Pues mira, qué buena pregunta, Adela. Yo creo que esta relación México-Estados Unidos es sin duda una relación importantísima que tiene intereses de los dos lados, ¿no? Pues toda relación tiene intereses, ¿no? Y la relación, y lamentablemente, creo que lo que ha faltado, y recientemente también lo veo, es que se acerquen verdaderamente las dos poblaciones, tanto la de México como la de Estados Unidos, a tener una hegemonía y una cercanía, a lo mejor como la tiene Canadá con Estados Unidos, ¿no? La realidad es que Canadá y Estados Unidos han logrado acercarse de una forma muy importante y México no ha sabido cómo acercarse así a Estados Unidos. Entonces todavía falta bastante poder tener pues esa alineación con Estados Unidos, esa forma de pensar como se tiene en Estados Unidos o como se tiene en México. Y creo que en el tema de vacunación que tú muy bien tocas, pues es una oportunidad para colaborar. Ahora, lo que es muy cierto es que yo estimo que un gran porcentaje de la población económicamente activa en México, pues tendrá acceso a la vacuna a través de irse a Estados Unidos, ¿no? Cada vez más, seguramente cada uno de ustedes escucha o ya lo ha hecho, de personas que están o van a Estados Unidos con el motivo de vacunarse y lo hacen, ¿no? Entonces, el objetivo del gobierno y de los gobiernos, tanto de Biden como fue de Trump, es vacunar el mayor número de personas lo antes posible. Estados Unidos ha asegurado más de 500 millones de vacunas, más de 1.000 millones de vacunas, ¿no? 500 millones, digamos, para 500 millones de personas, lo cual obviamente es más que la población norteamericana. Entonces, por eso Estados Unidos no ha pasado ninguna ley, ¿no? Y eso es importante aclarar, ningún mandamiento, ¿no? que establezca que tienen que ser solamente las vacunas para americanos, ¿no? Entonces, esto pues es importante hacer notar porque un mexicano que tenga una dirección o acceso a una dirección o acceso a un teléfono norteamericano pues puede hacer uso
buscar la vacuna en Estados Unidos y en muchos casos, pues lo pueden hacer, ¿no? Entonces no es tan difícil como aparenta ser. Yo les externo aquí más a la comunidad judía que si tienen la oportunidad de vacunarse en Estados Unidos lo antes posible, pues que lo hagan, ¿no? Y particularmente para la comunidad judía de mayor edad, ¿no? Que creo que son los que a todos debemos darle prioridad. Y si tienen más de 65 años, no es difícil encontrar una vacuna para aquellos que tienen más de 75 años, ¿no? Entonces, eso es importante porque hay muchas dudas al respecto sobre la vacunación en Estados Unidos. No te piden pasaporte, visa, o sea, lo único que te piden es que tengas dirección, ¿no? Pero tampoco te piden cuando llegas a vacunarte que compruebes que tú vives ahí, ni mucho menos, pero sí te piden un número donde te pueden mandar un texto de Estados Unidos y que tengas una dirección válida, ¿no? Entonces, verdaderamente no es difícil y sí exhorto pues que lo puedan hacer porque para mí es bien importante pues que más la comunidad judía pues se vacune y de preferencia se vacune con Pfizer o Moderna, ¿no? O Johnson Johnson, ¿no? Y yo dejaría muy lejos el vacunarse de Sputnik o CanSeco, ¿no? Que son las chinas y las rusas. Entonces, pues en Estados Unidos nada más hay hoy por hoy, pues las tres serían Johnson Johnson, Pfizer y Moderna, que son laboratorios muy reconocidos y avalados por la FDA. Así es. Pues muchísimas gracias, Larry. La realidad es de que vuelvo a repetirte, pocas veces uno encuentra a gente de tu trayectoria que de pronto conteste una llamada para atender a esta oportunidad de recibirte hoy en la comunidad. Te repito, a título de todas las comunidades de Keilah Ashkenazi, de la comunidad Sefaradí, Maguen David, Monte Sinaí y Betel, por supuesto de Ramat Shalom, pero muy, muy importante a título personal, te agradezco que me hayas atendido la llamada. Habla de tu gran humildad y tu gran compromiso con la transmisión de tus conocimientos y bueno, espero que sea la primera de muchas oportunidades que tengamos de recibirte y de poder aprender de ti. Muchísimas gracias. Al contrario, Adela, muchas gracias a ti, gracias a la comunidad. Siempre abierto para platicar con ustedes y tener estos diálogos. Entonces, cuenta conmigo y pues les deseo que tengan mucha salud y estaremos viéndonos en próximas fechas. Sí, que esto acabe pronto para que tengamos la oportunidad de recibirte en vivo. Ay, muchas gracias. Que así sea, ¿ok? Cuídate mucho, Larry. Y muy buenas muchas noches gracias a todos. Gracias, que tengan bonita noche. Que estén muy bien. Bye, bye. Pues ya. Muy bien. Perfecto. ¿Te gustó el tiempo? ¿Estuvo bien acomodado? Creo que duró pertinente. Muy bien, yo creo que estuvo muy interesante, muy bien. No sé qué tienen los demás, pero de verdad creo que sí fue muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias muy bien, a todos. Muchas gracias. Al contrario, cuando se les ofrezca algo, con muchísimo gusto, siempre. ¿Okay? Adela, te felicito, la llevaste muy bien la plática y las preguntas y de verdad. Gracias. Gracias, Marlene. La verdad te voy a decir, yo ya te conozco porque yo luego te sigo, ya te vi en varias entrevistas, entonces, pues algo te aprendí, ¿estás de acuerdo? Muchísimas gracias. No creo, ¿eh? Gracias. Superaste gracias. a la maestra. No, ahora de ninguna manera. De ninguna manera, pero qué bueno que están haciendo esto intercomunitariamente hablando, de verdad, felicidades. Y bueno, lo que se les ofrezca, acá estamos. ¿Ok? Gracias. Pues muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Pues seguimos en contacto. Claro que sí. Gracias, Anita. Gracias a tu equipo. Gracias, Anita. A todos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Que estén bye bien. Bye, cuídense. Bye. Bye, bye.